Llegó el momento de ver los gráficos en Excel. Las gráficas en Excel son herramientas fundamentales para la visualización de datos, ya que permiten transformar grandes volúmenes de información en representaciones visuales claras y comprensibles. Facilita la identificación de patrones, tendencias y relaciones entre variables, lo que mejora la comunicación y la toma de decisiones informadas. Además, las gráficas hacen que los datos sean más accesibles para diferentes audiencias, independientemente de su nivel técnico, ayudando a destacar puntos claves y respaldar análisis de manera efectiva. Tenemos distintos tipos de gráficos disponibles en Excel, que veremos en detalle a medida que vamos avanzando en el curso. Los gráficos de columnas y barras, gráficos de línea, gráficos circulares o de pastel, gráficos de dispersión, gráficos de área, gráficos combinados, gráficos de radar, gráficos de cascada y embudo. En general, ustedes podrán ver que la clasificación de cada gráfico corresponde a una forma de exposición adecuada de la información que tenemos en nuestra base de datos. Podemos ver desviación, correlación, clasificación, distribución, cambios en el tiempo, magnitudes, parte de un todo o espacial. Llegó el momento de crear los gráficos, pero previo a ello es importante reconocer cuáles son las partes de un gráfico. Un gráfico se compone de varias partes principales que trabajan todas juntas para representar y comunicar los datos de manera visual y efectiva. Las principales son las que vamos a indicar a continuación. En el ejemplo hemos armado una tabla que tiene los meses, el gasto en computadoras, el gasto en dispositivos móviles, los gastos totales, los clics realizados, los pesos por clic, las transacciones y el porcentaje de transacciones. Hemos armado un gráfico, en este caso, si nosotros lo marcamos, van a poder darse cuenta que contiene datos de los meses y de los gastos totales. Ahora sí, sabiendo que está prearmado este gráfico, vamos a conocer las partes que lo integran. En primer lugar tenemos el área del gráfico, que es el contenedor principal que incluye todas las partes del gráfico como títulos, ejes o leyendas. Vamos a marcar el gráfico y ustedes se van a dar cuenta que existen dos recuadros. El área de gráfico es este que se encuentra aquí. Si ustedes hacen clic derecho, aquí dice formato del área del gráfico. Entonces queda bastante claro la parte constitutiva de este gráfico que estamos analizando. Vamos a seguir analizando las partes. Área de trazado es la parte interna donde se dibujan las series de datos delimitadas por los ejes. Marcamos el gráfico, marcamos la segunda parte y el área de trazado es esta que es interna. Entonces, si nosotros hacemos clic derecho, ustedes van a poder ver formato de línea de trazado. Entonces, esta es el área de trazado del gráfico. Seguimos analizando. Títulos del gráfico. Ahora sí, si hacemos clic en nuestro gráfico, vamos a ver que se nos abre una pestaña en donde nos dice un símbolo más. Y aquí dice elementos del gráfico y estábamos hablando recién del título del gráfico que describe el propósito o contenido del gráfico proporcionando contexto al espectador. Haciendo clic aquí podemos ver aquí qué son los títulos del gráfico. Podemos marcarlo, podemos ver las distintas opciones encima del gráfico, superpuesto, centrado o más opciones. En este caso es importante dejarlo quizás arriba para que todos puedan visualizar de qué se trata el gráfico. Lo vamos a dejar allí. Vamos a dejar bien visible el título. Lo ampliamos. Seguimos viendo las partes constitutivas. En primer lugar tenemos los ejes X e Y. Representan las dimensiones del gráfico. El eje X suele mostrar las categorías o el tiempo, mientras que el eje Y muestra los valores o métricas. Hacemos clic en el gráfico, ponemos más y en este caso activamos los ejes. Como podemos ver, al activarlos estamos visualizando los importes en el eje Y y los meses en el eje X.
Tenemos también las etiquetas de los ejes que identifican las variables o categorías representadas en ese eje. Marcamos aquí, ponemos más, ponemos títulos de eje. Acá también podemos seleccionar la disposición. Y en este caso, en el eje horizontal, vamos a poner aquí meses. Vamos a tratar de ampliarlo para que se pueda visualizar mejor. Y aquí vamos a tener importe. También le ampliamos para que se visualice mejor. Seguimos analizando las partes. Tenemos la serie de datos, que son los elementos visuales, que es la barra, líneas, puntos, etcétera, que representan los datos del gráfico. Aquí lo podemos visualizar. Esta es la parte vinculada a la serie de datos. Leyenda identifica la serie de datos asignando colores o estilos específicos a cada conjunto de valores para diferenciarlos. Si ponemos aquí, ponemos más, ponemos aquí que diga leyenda, podemos ver la leyenda que dice gastos totales. La podemos poner, por ejemplo, en la parte inferior y lo visualizamos aquí. Podemos ampliarla y la leyenda por lo general viene con el color que asumen las distintas barras. Las etiquetas o rótulos de datos son aquellas que muestran los valores específicos sobre la serie de datos, ofreciendo detalles numéricos adicionales. Si nosotros venimos aquí, marcamos, ponemos más, tenemos aquí lo que dice etiqueta de datos, lo ponemos, podemos seleccionar también dónde queremos que lo muestre, en este caso lo vamos a dejar arriba, vamos a venir aquí abajo, lo vamos a ampliar y en definitiva hace referencia a los valores que asume cada una de los datos contenidos en el gráfico. Luego tenemos líneas de cuadrícula que ayudan a alinear visualmente los datos en el gráfico con los valores en los ejes, mejorando la legibilidad. Marcamos, ponemos más y aquí tenemos líneas de cuadrículas. ¿Sí? Si nosotros la activamos, activa por defecto la línea horizontal, que es la más utilizada, pero tenemos distintas opciones como líneas verticales. Supongamos que ponemos líneas verticales, también lo podemos visualizar de esa manera. Por último tenemos barras de error y líneas de tendencia, que son generalmente opcionales, que son herramientas avanzadas para mostrar rangos de incertidumbre o tendencia de datos. Venimos acá, ponemos más, tenemos aquí lo que son barras de error, no lo vamos a activar, y tenemos aquí también lo que es la línea de tendencia, que tampoco la vamos a estar utilizando por el momento, ya que son herramientas vinculadas a un análisis más estadístico. Por último nos queda la tabla de datos, que si nosotros la activamos, abajo nos muestra una tabla con todos los valores que asumirían las variables, y es una tabla resumen. Cada vez que trabajamos con un objeto de Excel, se nos abren solapas adicionales arriba de nuestra barra de herramientas. Es decir, que si hacemos clic en el gráfico, vemos que aquí se abre una solapa que dice diseño de gráfico y otra que es formato. Si nosotros venimos a diseño de gráfico y venimos a diseño de gráfico, diseño rápido y agregar elemento de gráfico, haciendo clic aquí, vemos que tenemos el mismo menú que estábamos visualizando recién con solamente hacer clic en más.